Hola, hoy les traemos un conversatorio que tuvimos con dos historietistas argentinos muy reconocidos no solamente por sus publicaciones a nivel nacional, sino también internacionalmente. Ellos son Diego Agrimbao y Dante Ginebra. Nos conocemos hace muchos años, hace 30 años ya. En el colegio secundario, él era un año más chico que yo, creo que yo estaba en tercero y él en segundo o algo así, y nos conocimos en una revista que hacía el centro de estudiantes de nuestro colegio, y básicamente éramos los únicos, uno de los pocos que hacíamos historieta en el colegio, y además éramos los únicos dos fanáticos de Depeche Mode, lo cual ayudó bastante en su momento a que trabáramos amistad. Y ahí empezamos a hacer historietas muy jóvenes, teníamos 15, 14 años, y desde entonces no paramos, la verdad. Hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos, siempre con algo entre manos. Puede haber periodos donde no hacemos alguna cosa, pero casi siempre estamos en algún proyecto juntos metidos. No sé, Dante, si te acordás de algo más. Fue hace mucho. No, sí, se nota que fue hace mucho porque hablas de ser fanático del Depeche Mode, por ejemplo. Sí. Ya la juventud no tiene idea de qué estás hablando. No. ¿Viste? Una banda muy popular hace mucho tiempo. Sí, desde el secundario, no, es lo que él dijo. Desde el secundario que nos conocemos y empezamos con esto de. Aparte, una cosa que sí que está bueno señalar es que los comienzos nuestros están muy signados por la autoedición. O sea, nosotros hacíamos historieta y la publicábamos. Tanto en la revista del Centro de Estudiantes como pensar también en otros proyectos que creíamos que eran posibles y pensábamos en hacer revistas, por ejemplo, para kioscos de diarios y venderlas a públicos masivos. Y esos sueños nos unificaban en cuestiones de, bueno, de ver cómo llevarlos a la práctica. Y nos dimos cuenta y fuimos aprendiendo que no era nada fácil, pero bueno, fue parte del aprendizaje y de ir conociéndonos y trabajando en esto, que estuvo muy bueno, pero éramos chicos realmente. Si me pongo a pensar, esto, no sé, alrededor de entre los 18 y los 25 años fue en ese periodo en el cual íbamos definiendo qué queríamos ir haciendo, qué queríamos hacer desde lo creativo en las historietas en sí mismas como en lo profesional. Cómo hacer para que lo que hacíamos se publicara y llegara a la gente. Fue todo como un comienzo que está embarrado por esas dos partes. Y los dos estábamos como en cero, en un momento del país que sufría mucho una crisis económica muy fuerte, como es habitual. Pero en aquel momento se daba que la crisis económica había tirado abajo las editoriales insignia del país. Entonces los profesionales ya iban a buscar trabajo afuera, a otros países, y nosotros estábamos como empezando en un medio que de repente estaba vaciado profesionalmente. Entonces no teníamos como el horizonte claro, estábamos en el vacío y teníamos ganas de hacer cosas. Así que fue un aprendizaje muy complejo, porque sobre todo porque no teníamos los referentes a mano, ni teníamos un horizonte claro donde ir. Muchas cosas. El Asco, la primera versión la hicimos en el 99, 2000 más o menos. Después la que terminó saliendo que ustedes leyeron es una posterior del año 2005, 2006. Pero durante todos los 90, como contaba Dante, trabajamos juntos durante 10 años haciendo o revistas o fanzines, todo autopublicado. Y durante ese tiempo hicimos un montón de páginas, no sé, cientos de páginas. De historietas que después algunas las retomamos para mejorarlas. Y por ejemplo, El Mortero Zabaleta, que es un libro que salió en España, originalmente era una historieta corta que habíamos hecho en los 90, porque queríamos, ni siquiera la habíamos publicado en fanzine. Pero durante todo ese largo aprendizaje, un poco obligado, porque no había donde publicar, como contaba Dante, hacíamos historietas sin parar, muchísimas. Y era una forma de ir sumando experiencia, práctica de las dos partes, no tanto del guión como del dibujo,
y también de ir conociéndonos entre nosotros, de ir afianzando una relación de trabajo, ¿no? Más allá de la amistad. Entonces, para cuando hicimos el ASCO, la verdad que teníamos mucha práctica, ¿sí? No era la primera historieta que hacíamos. Creo que no hubiera salido como salió si no nos conociéramos tan bien entre los dos, ¿no? Entre guionista y dibujante. O sea que esos 10 años, pese a que no había editoriales y la pasamos un poco en orfandad, ¿no? Haciendo lo que podíamos, como toda nuestra generación, un poco nos vino bien porque durante 10 años hicimos todo lo que queríamos. No teníamos un editor que nos obligara o nos impusiera ningún tipo de regla editorial. Hacíamos lo que nos venía en gana. Y un poco eso también nos dio mucha independencia de criterio y terminamos armando como un estilo de trabajo muy especial, que es algo que pasó con toda nuestra generación. Con otros autores pasó lo mismo, ¿no? Que tampoco tenían dónde publicar, hicieron todo como quisieron y para cuando ya estaban armados como autores profesionales, tenían estilos muy propios, porque nunca había habido un editor que los guiara hacia un lado o hacia el otro. Al final siempre fue igual. Sabemos que es muy polémico. Hay gente que lo interpreta de una manera, gente que lo interpreta de otra. Para mucha gente es un final feliz, para mucha otra gente no lo es. Pero a mí me gusta que quede un poco liberado eso a los lectores, ¿no? Yo creo que eso por ahí dice más de los propios lectores que del libro, si para tal o cual lector le parece un final feliz o uno triste. Creo que es una especie de diagnóstico también de la forma en que se leyó ese libro, más allá del libro en sí. Hay algo con respecto a la génesis del libro que estabas contando antes, que estaría bueno también contar. No sé si se puede, me puedo extender Sí, claro. un poco. Que la producción de la historieta tuvo una vuelta casi de 360 grados. Porque originalmente la historieta fue pensada como un proyecto más que teníamos. Lo que pasa que era realmente muy en los inicios de nuestras carreras. Y Diego había cometido el error que a veces cometen muchos guionistas, que es escribir toda la historia de una, completa. Si bien después habrá tenido sus correcciones y cambios, él ya la tenía toda completa. Y yo hice unas primeras páginas en blanco y negro con un estilo oscuro, muy, muy realista o muy apuntado al realismo, pero muy cargado de mucho contraste y mucha tinta. En base a esas pocas páginas que estaban dibujadas, más el guión que él tenía, se dio que tuvo la posibilidad de viajar a Europa y llevar un montón de proyectos para ver si podía vender algo a editoriales, como se suele hacer. Pero esto creo que fue el primer viaje de Diego importante, hace mucho ya. Y llegó el ASCO. Para mí era como tirar un botellazo al mar y esperar, cosa que creo que para Diego también fue. Y la novedad fue la respuesta. La respuesta fue un no rotundo de todas las editoriales donde las había mostrado. Entonces, en lugar de destruirnos la autoestima, cosa que es esperable, sobre todo cuando estás empezando, que vos confías en lo que haces y decís esto es lo más lindo y lo mejor del mundo, y la respuesta es tan contundente, que es no, dedicate a otra cosa, es como que, bueno, el proyecto pasó a dormir la siesta, a dormir en un cajón. Pasó el tiempo y los dos queríamos mucho ese proyecto, la verdad. Nos gustaba y cada tanto salía el tema, che, ¿qué vamos a hacer con esto? Nada. Hasta que esto habrá sido principios por el 2000 y pico, ¿no, Diego? Que viajaste. La primera versión en blanco y negro la hicimos en el 99-2000 porque era para salir con la productora, que ahí habría que hablar de lo que fue la productora, que era una editorial que habíamos armado con otra gente. Claro. Eso quedó encajonado, nunca se hizo, porque nos fuimos de la productora, de esta editorial, para dedicarnos más a las carreras profesionales. Cuando Dante hace esta reversión, en las que ustedes leyeron, esa es la que yo me llevo de viaje en el 2005, 4 páginas, que es la que trato de vender por Europa, y tenemos todas rotundas negativas, como dijo Dante, afuera y acá, ¿no? Nadie quería publicar un libro donde había discapacidades,
escenas sexuales extrañas, ¿no? Y todo tipo de perversiones, como que las editoriales nos miraban muy raro, pero le teníamos mucha fe, igual nosotros estábamos convencidos de que no estamos haciendo nada necesariamente malo con los personajes. Y finalmente terminó saliendo fue por culpa de Dante, la verdad, porque empezamos a formar parte de un blog que se llamaba Historietas Reales. No, pero no empezamos a formar parte. ¿Cómo El no? blog existía, el blog empezó a funcionar por las suyas y nosotros quisimos formar parte del blog. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Y no, tienen que hacer una historieta autobiográfica, porque el blog era de historieta autobiográfica. Y no queríamos nosotros. Y ahí Diego les ofrece hacer El Asco. Sí, no les ofrece, no ofrecí, me impuse. Dije, bueno, vamos a hacer esta. Nos dijeron, che, pero no es autobiográfica esta historieta. No, pero es como si lo fuera, porque para mí es muy importante y la historia tiene muchas cosas de mí, el personaje. No hago nada con los sillones, pero no importa. Y entonces los convencimos por ese lado. Después empezaron a decir que el sillón era Dante. Ahí se había complicado un poco. Sí. ¿Quién dijo semejante cosa? Había que justificar que era autobiográfica. Pero la verdad que nos terminamos imponiendo un poco a la fuerza gracias a la respuesta de los lectores, la verdad. Tuvo muchísima repercusión en el momento que salió, tenía muchísimos comentarios, 70, 80 comentarios, que son cosas que en los blogs pasaban antes de que aparezca Facebook, ¿no? Porque era lo más parecido a una red social. Y entonces, con la respuesta del público, enseguida nos envalentonamos y dijimos, listo, esto lo terminamos para internet, solo por disfrutar de la devolución del público. Y así fue como lo hicimos principalmente para internet, una página por semana durante más de un año. Claro, fue un experimento, realmente. Entramos en un experimento grupal con un experimento propio. Así que de la nada, porque como él decía, no había antecedentes de algo similar en la historieta, en publicar y tener la respuesta del público inmediatamente después de leerla. De que comprendían que cada página de la historieta era un capítulo de una historia. Que nosotros publicábamos una página por semana y ellos decían, ¿y en el próximo capítulo qué va a pasar? ¿Cómo próximo capítulo? Era todo raro, todo nuevo, o que el público le hablara a los personajes. El público le escribía comentarios a Daniel, decía, dale Daniel, dejá tal cosa, andá a hacer otra. Opinaban sobre las decisiones que tomaban los personajes. Fue realmente una experiencia increíble, de muchísimo aprendizaje para todos, pero lo más interesante es que a partir de ese experimento la historieta iba tomando cuerpos, iban haciendo las páginas semanalmente, y así se terminó. Y creo que antes de terminarse, uno de los lectores del blog, que uno tampoco podía calcular quién era el que leía o no leía el blog, pero uno de los lectores era un editor, que nos escribió directamente pidiéndonos el material para publicarlo. En una etapa de la economía que empezaba a levantarse de a poco. Entonces, bueno, esto era una posibilidad. Y en lo que iba al principio, que decía que dio una vuelta como de 360 grados, es de que nosotros abandonamos el proyecto con la negativa del mercado, le hicimos la nuestra, la publicamos a nuestra manera, la llevamos a lo experimental, tuvimos una respuesta muy positiva, pero por nuestro capricho, y gracias a nuestro capricho fue de nuevo un interés para el mercado. O sea, esa vuelta no hizo más que justificarnos y decir, realmente valía el compromiso que teníamos los dos para con la historia, con la historieta. Entonces, lo quería subrayar porque es el único caso, al menos en lo que a mí respecta, de una historieta o de un trabajo que hago con tanta convicción y que logro defenderlo y llevarlo al papel, pero por pedido o por deseo de la editorial o por deseo del mercado. Encima después va a publicarse en Francia. O sea que fue como la consumación total del éxito. El éxito para nosotros era que al mercado le interesara. Bueno. Nunca vimos un peso igual por El Asco, pero fue un éxito personal, digamos. Es que a ese éxito me refería, no al éxito económico, ni hablar.
Por eso empiezo por lo de la silla. Para mí el sillón era más que nada una metáfora. Era una figura poética ahí que era como una especie de... No es lindo explicar las metáforas, ¿no? Creo que un poco encerraba la frustración, mucho del autocomplot y de ese círculo cerrado que había armado Daniel en su vida, ¿no? De encierro y de autosatisfacción de la más morbosa, que de alguna forma representaba mucho de lo que a él le pasaba internamente, especialmente con ese agujero, ¿no? Ese hueco. Lo que pasa que en el libro original está solo lo del asco, solo la historia principal. Ustedes creo que leyeron una versión que está descargable, donde pusimos esa historieta de 4 páginas que hicimos para un libro del blog. En un momento, cuando el blog le iba muy bien, a Historietas Reales, se había vuelto famosa en Argentina, este mismo editor que editó nuestro libro también quiso hacer un libro de todo el blog, como una especie de anuario o algo así de todo el blog. Claro, nos piden una a nosotros y lo miramos tipo, ¿y qué hacemos nosotros? Porque una cosa era agarrar algunas historias autobiográficas y elegir algunas del blog y ponerlas, que es lo que hicieron los demás autores, pero nosotros no podíamos poner 4 páginas al azar del asco. Tipo, bueno, ¿qué ponemos? 4 del medio, 4 del principio. Entonces decidimos hacer una especie de especial sobre el asco, donde sí aparecíamos nosotros de una forma pseudo-autobiográfica, discutiendo con los personajes, que es lo que pudieron leer ustedes. Y después en el libro de Historietas Reales, esa historieta salió mal porque le falta una página, y recién en la que leyeron ustedes está entera. O sea, son los únicos que están leyendo el asco entero en serio, con esta página que nunca salió antes. Y no me acuerdo qué más agregué. Creo que también pusimos una página de una fan que nos había escrito, o no sé si está esa. Está, ¿no? Bueno, esa era una lectora del blog que una vez que terminó el asco nos mandó esa página dibujada por ella como una forma de agradecimiento de la experiencia que había resultado leer todo. Y cuando cumplió 10 años el blog, también hice una historieta especial de una página. Sí, creo que está también. Ahí está, sí está, nos dice en el mensaje. Sí. Que es Sí, cuando creo que el traté de nene... poner todo lo que había. Sí. Es clarísima la respuesta. Para mí es una etapa. Hola, fancineros, los quiero. Te van a ir a buscar. Es una etapa que tiene muchísima riqueza, que es muy importante y de la cual esa riqueza hay que conservarla, porque tiene algo de genuino. El fanzine es muy impulsivo, es algo que sale de adentro, es la expresión por sí misma, es el deseo de publicar historieta casi sin herramientas, hacerlo con lo primero que uno puede y aprende. Entonces, por eso digo, es una etapa porque forma parte de los comienzos, está claro, pero eso que tiene, esa carga que tiene de importancia de lo genuino, hay que mantenerla siempre para todos los proyectos que uno encara. No te convierte en un fancinero eterno. O sea, vos te vas como convirtiendo en muchas cosas a partir del recorrido de los años en la profesión. Pero para mí esa llama creativa, genuina que tiene el fancinero, o que tiene el fanzine en sí mismo, hay que mantenerla. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Vamos a pelear. Para mí el fanzine es muy importante y jamás pensaría en que tenga que desaparecer, ¿no? Como decía el comentario por ahí, que como si fuera algo bueno que desaparezca toda la autoedición y los fanzines con tal de que todo se vuelva profesional. Me parece que es lo peor que podría pasar. Yo soy, y nosotros somos, toda mi generación, somos hijos de la autoedición, y si hoy por hoy la historieta argentina sigue existiendo es porque nosotros pasamos por eso y un poco refundamos la historieta argentina cuando ya dejó de ser industrial y tiene la forma que tiene ahora, que es de un mercado de novelas gráficas con una diversidad de autores mucho más grande de la que jamás tuvo. Y eso fue gracias a todo ese aprendizaje durante más de 10 años de ser autoeditores. A lo que pasa a mí al día de hoy, si bien defiendo que el fanzine puede ser un formato al que uno puede volver cuando quiera, entonces, por ejemplo, un autor muy importante en la actualidad acá en Argentina es Juan Sáez Valiente, el autor de La Sudestada, que por ahí la leyeron, que está publicada en Colombia.
él de vez en cuando se pone a hacer fanzines y los regala o los vende y pasa de ser un autor que publica en Francia, en Argentina y en todos lados, a ser un autor de fanzines sin ningún tipo de problema. Yo hago algo similar, y de hecho Dante también, pero no específicamente con fanzines impresos en papel, como hacíamos en los 90. Yo creo que en parte porque nos da mucha pereza ir a venderlos a una sillita en un evento, la verdad que eso no lo haría yo tampoco nunca, ya lo hice mucho tiempo. Pero sí lo que hacemos es, y que me parece importante hacer, es historietas por amor al arte, o sea, sin esperar un contrato y un adelanto. Y eso hacemos continuamente. Siempre, yo ahora tengo como 5 o 6 proyectos, de hecho tuve que parar porque me había tapado de proyectos que estaba haciendo por amor al arte sin cobrar ningún tipo de adelanto, y me estaba quedando poco tiempo para hacer los que sí me pagan. Entonces, en un momento tuve que hacer una especie de dieta de proyectos por amor. Y con Dante ahora estamos haciendo una historieta que se llama Doble Par, que es una especie de pelea entre duplas de guionista y dibujante. Somos él y yo contra otra dupla de guionista y dibujante, que es Santullo y Diego Greco, que son 2 amigos. Y dijimos, bueno, vamos a pelearnos con historieta. Y es una historieta que es una especie de cadáver exquisito, donde cada dupla hace 4 páginas, que luego deben ser continuadas por la otra dupla, también con 4 páginas. Y la idea es dejarle la vida lo más complicada posible al final de cada capítulo, para que a la otra dupla le sea muy difícil continuar con la historia. Y es una especie de juego que estamos haciendo con 2 amigos, y lo hacemos en internet, como hicimos el Asco en su momento. O sea, eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, que para mí es un poco el equivalente a los fanzines, porque es trabajar por amor a la historieta y sin esperar cobrar inmediatamente, ni publicar un libro bonito y bien editado. Así que, por lo menos si el fanzine significa trabajar por amor al arte, sin esperar contratos y adelantos, es algo que estoy completamente a favor y que hacemos continuamente. No hay conflicto, estoy de acuerdo. Yo no me acuerdo, fue hace bastante tiempo que hicimos el Asco, que empezamos a trabajar en el Asco. Creo recordar que me sorprendió, porque era muy distinto el personaje de Daniel a lo que yo me había imaginado, pero era perfecto, tipo, es así, este es Daniel, no me cabe duda. Pero la verdad que puedo estar mintiendo porque fue hace 20 años y la verdad que mucho no me acuerdo. Sí, estás mintiendo, porque vos solés dibujar a los personajes. En aquella época, aparte, hacíamos mucho reunión creativa en la casa de él y dibujábamos juntos, tirábamos ideas dibujando. Y él es muy buen dibujante, además. Y en aquel momento, no sé si lo siguió haciendo después, pero me parece que sí, en algunos proyectos lo hace. Él dibuja una idea que tiene estética de los personajes a su criterio, Sí. y lo ofrece al dibujante como, mirá, yo me lo imagino más o menos así, por ahí no te sirve, pero... Y yo me acuerdo de los dibujos que él había hecho de los personajes. De Daniel, yo me acuerdo de los planteos que había hecho, así que no fue una creación mía, Daniel. Bueno, mentí entonces, y la verdad que no me acuerdo nada. Me gusta, o sea, no me gusta el resultado. Me encantaría dibujar como Dante o como cualquiera de los dibujantes con los que trabajo. El problema es que es verdad que yo dibujo y que podría dibujar historietas. De hecho, he dibujado algunos de mis guiones, muy poquitos. El problema es que son peores que las que hago con ellos. Entonces, ¿para qué arruinar mis guiones con mi propio dibujo si se lo puedo dar a Dante, se lo puedo dar a Hipólito, a Luca Varela, a Baldó, a Pietro, a todos los dibujantes con los que trabajo, y el resultado va a ser mucho mejor que lo que yo puedo dibujar? O sea, mi problema no es que no sepa dibujar, mi problema es que no soy bueno. O sea, soy un dibujante, sí, muy malo ahí. Grimbau. La culpa es de ellos, que son mejores que yo. Por eso no dibujo. He ganado muchos premios y nunca sentí demasiado eso. O sea, no, nunca sentí que ahora que llevo un proyecto, ahora sí me van a dar más bola porque gané premios. La verdad que no. Es lindo ganarlo por una cuestión narcisista y vos sentirte reconocido de tu trabajo. Es muy lindo. Sobre todo si encima te pagan, no en todos los concursos pagan. Con el Asco creo que no ganamos nunca nada, ni con las editoriales, ni con los premios, ni con nada. Es lindo a nivel de gratificación personal y tu mamá está muy orgullosa, pero la verdad que a los 6 meses nadie se acuerda de que ganaste el premio y ahí pasó todo. No son tan importantes, la verdad.
dan ganas por ahí de seguir produciendo, o a veces son excusas. Hay dos tipos de premios. Uno que es el que te dan con la obra ya consumada, ¿no? Cuando el libro ya salió, y otros que son concursos donde uno manda una propuesta y si lo ganás, podés producir el libro. Entonces ahí sí tiene un poco más de sentido porque haber ganado un premio por ahí significa que ese libro exista, ¿no? Que el premio es que te lo publiquen. En cambio, con el ASCO ganó un par de premios, pero era ya con el libro consumado, ¿no? Creo que como proyecto nunca hubiera ganado nada porque le salían corriendo todos los editores. Pero ganó un premio en Argentina, uno que daban en su momento, y después ganó en Francia, uno muy curioso, porque siempre un tema que había con el ASCO era que el tema de la discapacidad, cómo se trataba la discapacidad. Entonces me acuerdo que cuando salía en el blog, en Historietas Reales, una vez me escribió una maestra especial, una maestra que se dedica a trabajar con chicos especiales, ¿no? Discapacitados, y que me había dicho que no podía creer que esta historieta se estuviera publicando, estaba como muy escandalizada, ¿no? Por lo que pasaba en el ASCO, que la entiendo, en un punto. Pero tampoco lo condenaba, tampoco decía que le parecía que estuviera mal. Ella decía como que estaba muy escandalizada y no podía creer que estuviéramos haciendo eso, y nada más. Me la escribió a mí personalmente, ¿no? Vio que yo era guionista y me escribió. Y años después, cuando sale la edición francesa, ganamos un premio que era Premio a la Diferencia, se llamaba, que era un premio que daban justamente a los libros que de alguna forma incluían discapacitados. O sea, era una fundación que se dedicaba por el bien de los discapacitados. Y nos dieron un premio. Entonces yo ya no entendía más nada, ¿no? Porque por un lado te criticaban y por otro te daban un premio. Y creo que es un poco el resultado que genera el ASCO, ¿no? Que esa ambigüedad de no saber bien que tanto te estás riendo esta pobre gente o que tanto es un acto de justicia y que ellos tienen tanto derecho como el resto de la humanidad a ser miserables y patéticos y a hacer todo tipo de actos humanos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que el ASCO lo que buscábamos era la humanidad de estos personajes. No era reírnos de lo patético que podían ser, sino de reflejarnos, de decir, bueno, qué tan parecido a esta gente es uno también, ¿no? Y las discapacidades en un punto también eran metáforas, no eran tan literales, ¿no? Por eso los bastones que se repiten, ¿no? Los dos tienen bastones, los dos tienen algún tipo de problema o de discapacidad, pero que siempre están funcionando a un nivel más metafórico, me parece. Por eso es lo que yo intentaba hacer desde el guión. Sí, desde lo físico, la discapacidad nunca era lo central o lo importante. Era una discapacidad emocional, sobre todo, que tenían los personajes para llevar adelante su historia y lo que les pasaba internamente era muchísimo más rico, muchísimo más interesante que lo que les pasaba físicamente. Los problemas físicos que tenían los personajes motorizaban las acciones y generaban escenas, pero no era el centro del conflicto. El conflicto que tenía Daniel con su madre y con su historia no tenía que ver con su problema para caminar. Él se sentía un monstruo. No, Sí, aparte, a mí me gustaba algo que decía Dante, que era cuando peor estaba Daniel, él le dibujaba peor la pierna, ¿no? Según cuando mires en qué cuadrito, la pierna está más normalita o peor. Y eso era algo que... Además, yo soy bastante descuidado para dibujar historieta y con los personajes, soy bastante... es un problema. Y me olvido de cosas cuando dibujo y voy avanzando en la historia y no reviso, no corrijo, es un problemón. Entonces, por ahí el pie enfermo de Daniel en una página era uno y en otra página era el otro. O esto de que el tamaño de la bota iba cambiando, se iba haciendo cada vez más grande. Son errores que paradójicamente me jugaban a favor porque terminaban siendo simbólicos. Eran, digamos, se veía como gráficamente una sensación como interna del personaje, como que le era cada vez más pesado el zapato, pero en realidad era porque yo descuidaba. Que la editora del ASCO, que es una chica amiga nuestra que se llama Clara, ella se puso una editorial en Francia dedicada específicamente a la historieta latinoamericana, de hecho, Argentina y del resto de Latinoamérica, para tener en cuenta porque creo que no sé si publicó colombianos, pero creo que algún autor tenía en la carpeta para publicar. Publicó uruguayos y varios argentinos. Y ella conoce a la historieta latinoamericana en general gracias a historietas reales. Ella, como habla muy bien español, leía historietas reales desde Francia,
donde había muchos autores de toda Latinoamérica, había bolivianos, estábamos nosotros, chilenos, uruguayos, de todos lados, colombianos había varios. Y la historieta que más les gustaba, por la que empieza a leer historieta latinoamericana, era el Asco. Años más tarde, termina muy involucrada con todo el medio local, especialmente en Argentina, y se decide poner una editorial. Y una forma de homenajear su entrada a la historieta latinoamericana fue publicar aquella historieta que fue la responsable por la que ella empezara este viaje de conocer mejor la historieta latinoamericana. Lo cual es rarísimo, porque el Asco empezó siendo una editorial que nadie, o sea, una obra que ninguna editorial quería, que nadie quería publicar, y una vez que existía, porque le hicimos de todas maneras para internet, no solo se publicó en Argentina, sino que terminó propiciando que exista una editorial en Francia que se dedica a editar material latinoamericano. Entonces uno no sabe nunca qué pasa, ¿no? Uno tira una botella al mar y después te vuelven 25 botellas. Es muy raro. Por eso para mí es una de las historietas que más satisfacciones nos ha dado, más allá de que nunca le sacamos plata, ni dinero, ni nada. A nivel personal es una de las obras que yo más me alegra haber hecho, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Pese a que tiene un montón de años, por este tipo de gratificaciones. Sí. Para mí, después lo dejo hablar adelante de la parte más gráfica. Para mí El Asco es un libro que me cuesta mucho encontrarle parecidos. O sea, si tengo que pensar a qué historieta se parece previa, me cuesta mucho. Por ahí algo de Robert Crumb, por ahí, pero tampoco es un autor que hayamos leído tanto, Dante y yo. Me cuesta mucho encontrarle parecidos. Por ahí desde el guión yo le encuentro más relación o influencia con cierto tipo de teatro con el que yo estaba muy involucrado en la época, en el fin de los 90. Yo estudiaba dramaturgia y creo que por ahí tiene algo que ver con el grotesco criollo, que es un tipo de teatro acá en Buenos Aires, especialmente porteño. Algo por ahí con el teatro de la crueldad también, que es otro tipo de teatro que yo estaba estudiando. Por eso son espacios cerrados, son departamentos, o sea, no hay mucho despliegue geográfico, ¿no? Todo transcurre o en alguno de los dos departamentos o en la calle en el medio, pero no hay muchos más escenarios. Y eso de restringirse a un espacio acotado y con pocos personajes es muy propio del teatro, ¿no? De no tener 70 personajes y grandes extensiones de terreno, sino interiores, pueden ser departamentos y 2 personajes o 3 personajes. Entonces supongo que mi mayor influencia a nivel guión debe ser o bien literaria o bien teatral. Para nivel dibujo, no sé. No, a nivel dibujo también me cuesta mucho porque al principio cuando surgió originalmente la historieta era una búsqueda más que nada por los clásicos que nos influenciaron a todos los dibujantes que leíamos historieta argentina, sobre todo, no sé, Solano López, Breccia, Muñoz, los grandes maestros de la historieta de autor, que jugaban mucho con el claroscuro, con la trama, con la tinta en el papel, una cosa muy cargada, buscando cierto realismo, pero poniendo un poco de impronta también personal. Eso quizás fue en el origen, y después cuando surgió lo de cambiar el estilo, que tenía que ver con esto del viaje de Diego y la búsqueda de editoriales, yo me acuerdo que la propuesta vino de parte de él, que me dijo, mira, habría que cambiar la onda de la historieta, porque no tienen, no sé por qué, pero no era esa. Y ahí fue que me replanteé, bueno, el tema de la carga, la sobrecarga de drama, justamente. Si vos lees el guión del Asco sin dibujos, es una historieta re pesada, muy, muy pesada. Toca temas terribles, como ya lo habrán visto cuando la lees, que todas las escenas son muy truculentas, muy, muy fuertes. Está todo lo sexual, está todo lo de enfermedad, es muy, muy cargada. Y yo decía, le voy a poner más carga en el dibujo también, como había empezado siendo originalmente, va a ser una recontracarga que nadie se la va a bancar, ni yo.
Entonces ahí fue que la búsqueda empezó como a perfilarse para el otro lado, y decir, bueno, si le saco carga al dibujo y dejo la carga al guión, va a quedar como un contrapunto medio agridulce que puede generar cierto interés, o más interés por la contradicción de algo liviano en el dibujo y algo pesado en el guión. Entonces fue que dije, bueno, lo opuesto a lo que estaba haciendo antes, de buscar realismo, que la perspectiva, que el claroscuro, que la cosa pesada, vamos a sacarle peso, vamos a hacerlo despreocupado, completamente, un dibujo suelto, libre, sin presión de acomodar el dibujo de perspectiva a un canon establecido, como del dibujo clásico, y tomar la línea clara, que podría ser la franco-belga o la que quieran, como un eje estético que me servía como puntapié para yo indagar. Pero no es que tomé un modelo, o sea, era simplemente una línea por la cual dije, bueno, me voy a acotar a esto para hacerlo más liviano. Justamente dejo una sola línea y un color pleno para generar luz y sombra, y se acabó. Y sacando eso, ese dramatismo, digamos, empecé a disfrutarlo un montón. Cada vez que la dibujaba, disfrutaba mucho de hacerlo porque no sentía esa carga que tenía el dibujo originalmente. Y no sé, a nivel influencia, no, me pasa lo que le pasa a Diego, no le puedo encontrar una relación con otra cosa. Sí tiene mucho de actuación, y ahí sí se relaciona con el teatro. Yo también estudiaba teatro en ese momento, y también veía que era una historieta plagada de acciones actuadas, digamos, entre personajes. Y bueno, en el teatro hay personajes y hay acciones y hay escenas, y la estructura, digamos, dramática de una obra de teatro tenía mucho que ver con la estructura dramática de la historieta. Entonces, bueno, los personajes actuaban. Y nada mejor que en la actuación que el grotesco y la cosa muy expresiva y suelta y caricaturesca, y ahí se combinaba con esa liviandad que estábamos buscando en el dibujo. Así que fue por ahí. No sé si hay algún antecedente de esto. Me parece que no. Creo que hay un narrador, por lo menos en lo que me toca a mí, ¿no? En eso, que no es literal. Entonces, en ese sentido puede ser poco confiable. Vos nunca sabés de todo lo que estás viendo qué tanto de eso está pasando de verdad. Así como puede agrandarse el zapato, ¿no? Y cobra un valor metafórico mayor. También están todos los sueños, ¿no? Que también se confunden bastante con lo real, el teléfono, que el sillón, que el agujero. Entonces, está bien desconfiar del narrador, pero yo creo que es una especie de complicidad que hay que tener con esos narradores que no son enteramente literales, que no te van a contar una historia tal cual sucede en la realidad, porque es una historieta y te permite hacer otro tipo de juegos, muchas veces retóricos, que no son necesariamente literales, más ricos, ¿no? Entonces, no siempre pasa, no con todas las historietas se ve, o no siempre en el cine, pero el cine muchas veces también recurre a un tipo de narración que se apoya más en elementos retóricos, metafóricos o poéticos para contar una historia en vez de estar ceñido muy estrictamente a lo literal, a mostrar siempre la realidad. No sé si es eso a lo que apuntaba Carlos, pero en ese sentido yo me siento identificado con ese tipo de narradores que no son tan dependientes de lo real para contar. Me gusta la pregunta, es bastante abierta. Yo puedo aportar que hay algo que tiene que ver con la ficción en cualquier medio, en cualquier medio artístico, que es fundamental para poder crear cualquier historia, sobre todo, que tiene que ver con el verosímil, con el crear verosímil. No importa si lo que estás haciendo es realista o no, o si tiene que ver con cuestiones reconocibles o no. Porque podemos estar hablando de ciencia ficción, por ejemplo, o del western, y no, son escenarios o son géneros en los cuales nosotros no tenemos idea, nunca viajamos en una nave espacial y nunca estuvimos en el medio de un tiroteo entre cowboys.
pero sí nos podemos imaginar cómo sería. Esa imaginación tiene que ver con el verosímil. Si el verosímil está bien construido, la imaginación puede fluir y la historia puede ser contada y se puede entender. A mí me parece que nosotros hicimos foco en el verosímil, más allá del estilo, más allá del dibujo. Las enfermedades o las monstruosidades que tenían estos personajes nunca eran lo suficientemente extremas como para que no se entendiera lo que pasaba. Y eso tiene que ver con el verosímil. Haberlo construido muy bien desde la historia, primero Diego, y después yo con el dibujo, yéndome a esto del dibujo tan suelto y libre, nunca dejé de lado esa condición de que el verosímil se sostuviera, de que esos personajes se sintieran vivos, a pesar de que son personajes medio caricaturescos o muy extrovertidos. Entonces, está bueno desconfiar de la voz en off o del relato o de la mano del autor, pero uno tiene que desconfiar dentro de los parámetros de lo creado. O sea, cuando vos entrás en la creación y la entendés y podés seguir el hilo, gracias a que hay un verosímil bien construido, la desconfianza toma como otro sentido. Uno puede desconfiar de por dónde me están llevando, qué es lo que pretenden contarme. Ahí es donde se generan esas contradicciones a la hora de interpretar una obra como El Asco. De esto que pasaba con lo del premio de la discapacidad o la crítica por la discapacidad. ¿En qué punto tomo partido? ¿O de qué lugar me pongo? ¿El final es un final feliz o no? O sea, hay un montón de cuestiones que entran en duda y entra uno a desconfiar. Me están manipulando, es una historia que está sesgada, digamos, o ¿qué está pasando acá? Es como que uno empieza como a desconfiar y a cuestionar. Pero eso pasa porque el verosímil está bien armado, porque pudieron entrar en la historia, porque la pudieron entender y porque llegaron hasta el final, a pesar de que es tan monstruosa. En el mercado francés hay varias limitaciones, pues en cuanto a publicar, digamos que los autores pues deben tener en cuenta unos formatos. En el caso de autores argentinos, hay unos limitantes en cuanto a algunos temas de interés. Por ejemplo, les interesen las historias que tengan que ver con la dictadura o como con sus vivencias más locales, ¿sí? Ustedes de pronto, pues no sé si sea una pregunta como muy complicada, pero ¿qué pensarían que le pedirían, digamos, no ya a un autor argentino, sino como nosotros como colombianos, digamos, qué les podrían a ellos interesar? Bien, ese es un tema muy largo. Yo tengo muchos libros publicados en Francia, los conozco bastante bien a los editores, trabajé con muchos de los editores de allá, algunos de los más importantes, y es un tema complicado porque siempre desde la visión de Francia es como que si venís desde Latinoamérica, no importa si sos colombiano, mexicano, argentino, para ellos más o menos todo lo mismo. Sí, no distinguen demasiado qué diferencia hay cultural entre un mexicano, un colombiano y un argentino. Somos todos Unida. alegres, latinos, apasionados y tipo los lugares comunes más o menos los tenemos todos. Lo que esperan de uno no es lo que ellos ya tienen desde los propios autores franceses. Entonces, por ejemplo, si uno va con una historia de ciencia ficción y nada más, ¿no? De naves espaciales, por ejemplo, ellos tienen un montón, tienen catálogos enteros de ciencia ficción. Pero te miran medio raro porque es como que esto ya lo tienen, ya lo hacen y lo hacen muy bien los franceses eso. Entonces te miran un poco como diciendo, no, pero si vos venís de Colombia, por ejemplo, contame qué pasa en Colombia, porque esto no lo tengo yo acá. No hay franceses que me estén diciendo lo que está pasando en Colombia. Y en general lo que ellos ven con interés de cualquiera de nuestros países es lo que está un poco en las noticias, en la agenda pública. Entonces, si vas de Argentina, van a esperar algo que tenga que ver con la dictadura, los desaparecidos, o el Che Guevara, o algo por el estilo, que son los 3 o 4 temas que despiertan algún interés y no muchos más. Y si vas de Colombia te van a pedir narcotraficante seguro, ¿no? O algún tipo de historia dramática
que por ahí sí tiene otros aspectos y otros costados, pero de alguna manera algún narcotraficante va a tener que haber, porque si yo voy a hacer todo el marketing de un autor colombiano inédito y nuevo, lo mejor que puedo pasar para competir en el mercado francés, que es muy cruel y que hay muchísimas novedades, es cómo hago para destacar tu producto, tu libro por sobre los demás, para que dure todo el tiempo posible la batea y venda lo mejor posible. Tengo que marcar una diferencia. ¿Cómo? El estereotipo. Y muchas veces es, bueno, tengo a alguien de Colombia que está contando una historia donde de alguna manera están involucrados los narcos que vimos en alguna serie de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, esto vende, porque es una de las cuestiones que desde el público francés se va a reconocer como algo que sí, que es posible de ser leído a través de un autor colombiano, ¿no? Y lo mismo va a pasar que si es de Chile o si es de Brasil o si es de cualquier parte de Latinoamérica, lo que más están predispuestos a publicar es algo que de alguna manera tenga que ver con nuestra cultura y no con universales así que pueden venir de cualquier parte del mundo. Yo durante mucho tiempo un poco sufría eso, porque a veces tenía ganas de contar algo de eso y a veces no. Entonces, por ejemplo, los 2 libros que hice para Francia, los 2 últimos, uno es completamente histórico y social y tiene que ver con la historia latinoamericana, que es sobre la guerra del Paraguay. Fue una guerra muy grande que hubo entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Una guerra muy cruel, con mucho dramatismo, y bueno, y situé una historia ficcional dentro de ese marco histórico, que fue una forma de por ahí no usar los desaparecidos o la dictadura o alguno de los temas comunes que esperan de Argentina, sino ofrecerles un tema nuevo que por ahí no conocían, que era una guerra muy grande y muy cruel que hubo en Sudamérica y que podía generar este tipo de interés. Y ahora estamos nominados a un premio sobre historieta histórica y social, ahora en octubre, que deberíamos viajar, de hecho, y no sé si voy a poder viajar por la pandemia. Y el libro que hicimos después es un libro que es completamente de ciencia ficción, no tiene ningún tipo de rasgo o característica latinoamericana, que se llama El Humano. Es uno de estos universales que les gusta reservarse para ellos, a los franceses en general, pero que con el tiempo y con tantos libros publicados y por ahí con una relación ya más larga con los editores, nos podemos dar el lujo de empezar a publicar, ¿sí? Pero no es fácil porque en general de nosotros y desde Latinoamérica esperan un tipo de historieta que es la que no pueden conseguir allá, y si uno quiere contar otra cosa, se le puede llegar a complicar. ¿Sí? Carlos Trillo te decía algo al respecto que era muy gráfico. Y él me decía siempre, ponete la pluma de indio, ¿no? Y empezás a bailar y a hacer alguna monería que esperan que hagamos los latinos, y es fácil venderse, ¿no? Eso decía Carlos Trillo, que era un escritor muy importante argentino de historietas, guionista, que publicó más de 100 libros en Francia, así que los conocía muy bien. Y él siempre se ponía la pluma de alguna manera y metía por algún costado en las historias que él hacía algún rasgo de la realidad latinoamericana, especialmente argentina. Y me acuerdo que una vez me dijo que una historia que yo tenía que no tenía nada que ver con Latinoamérica, de hecho pasaba en España, era un drama entre 2 hermanas, un drama personal. Me dice, hacela, pero en Colombia entre narcotraficantes. Me acuerdo que esa fue la recomendación. Me sentía un poco especulador y nunca lo hice, y nunca se publicó esa historieta. Pero me acuerdo que ese era el tipo de recomendaciones de Trillo. Había que meterle algún tipo de drama, sí, algún drama social latinoamericano que era lo que podía llamar la atención de los editores franceses. Y bueno, sigue siendo bastante así. Sí, igualmente por ahí cabe aclarar, yo no sé a qué se dedican ustedes, si son historietistas en general, o si hacen historieta, dibujo, guión, o escriben, pero como dibujante hay varias maneras de trabajar en el mercado, ya sea norteamericano, europeo o latinoamericano, o de cualquier parte del mundo. Y una de estas es la que venimos hablando desde el principio, que es como autor, o sea, vendiendo nuestra propia creación, como pasó con el Asco. Pero hay un montón de otras opciones también. Uno puede trabajar como dibujante contratado por una editorial, y para lo cual tenés que tener técnica, cierta sensibilidad para dibujar bien y con criterio y saber interpretar un guión y ya. Pero bueno,
son distintos caminos para llegar al mercado, distintas formas de trabajar, y ahí por ahí no hace falta ser tan localista. La referencia al localismo y al cómo nosotros nos vamos a vender como historietistas al mundo, tiene más que ver con una actitud de autor. Cuando nosotros queremos vender nuestras creaciones, y nuestras creaciones no deben ser nunca pensadas en cuanto a la mirada del otro. Tenemos que correr el foco de atención a la hora de crear en el mercado. El mercado nunca puede estar involucrado en la mesa de trabajo. El mercado tiene que ser el punto de llegada, si quieren, pero es un punto que viene después. O sea, a la hora de ser creativo, de pensar en una idea o en qué hacer, uno no tiene que tener en cuenta el mercado, porque si no es lo que decía Trillo, ponete la pluma, adaptate a lo que están esperando. A veces es necesario pensarlo porque uno tiene que comer y porque de repente el trabajo se consigue en esos lugares y uno tiene que ir ahí. Pero bueno, la idea sería acercarse a ese estereotipo con el menor compromiso posible. Hay muchísima temática latinoamericana que es interesante para nosotros. Es cuestión de poder indagar en quiénes somos y qué queremos contar por nosotros mismos. Yo creo que siempre que una historia sea interesante, sea cual sea la historia, se va a vender. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar el gusto a ellos? Ellos marcan la pauta del mercado. Pero nosotros somos los creadores, entonces centrémonos en lo que nosotros queremos hacer. El mercado va a estar abierto y hay 7.000 millones de editoriales. 7.000 millones de posibilidades diferentes para vender nuestro trabajo. Quedémonos tranquilos con el mercado. Hagamos lo que queremos. En eso sí rescato la esencia del fancinero, que tiene que estar siempre ahí, siempre presente. O sea, el fancinero es el que te dice, esto está bien o esto está mal, el que es más genuino con lo que uno quiere hacer. Sí, yo lo que un poco recomiendo es tratar de conciliar las posturas. Entonces, muchas veces uno tiene un interés genuino por contar algo que tiene que ver con la historia de su país o de su región. Y entonces, bueno, perfecto, porque es algo que va a obtener más demanda en un mercado extranjero y además está en línea con lo que uno mismo quiere contar. Entonces, perfecto. Yo muchas de las historietas que hice son históricas, como Den Hotel, Guaraní y otras. Y en ese punto yo sentía, o sea, no me sentía nunca un especulador porque era una historieta que yo hubiera hecho de todas formas, aunque no tuviera una edición francesa. De hecho, ahora estoy haciendo una que es sobre el centenario en Argentina en 1910, que no creo que se venda nunca a Francia, y la estoy haciendo igual por placer con otro dibujante, porque es un tema que me gusta, que me interesa. Entonces, a veces hay que congeniar, ¿sí? Buscar cuáles de nuestros intereses genuinos por contar una historia coincide con lo que el mercado te puede demandar y por ahí priorizar ese proyecto porque es uno que va a tener salida, ¿no? Que vas a poder darle continuidad. Sin sentirte un especulador, ¿no? A mí me ha pasado de que me pidieran un montón de veces la historia de los desaparecidos, así de fácil, ¿no? Contame la historia de los desaparecidos. Y yo decía, mirá que es muy complicado, primero no es una historia, es todo un proceso histórico muy complicado, más allá del compromiso emocional que me podía infligir en mí, también había un compromiso ético, de tipo, si voy a contar esta historia, la voy a tener que hacer muy bien, porque es un tema muy importante, y por un lado no sé si estoy capacitado para hacerla, no sé si quiero hacer toda la documentación que tengo que hacer para contar semejante historia, y después hay un punto que no sé si yo quiero hacer esta historia, ¿no? Más a nivel personal. Entonces nunca la hice, pese a que me han ofrecido contratos interesantes y como muy buenas editoriales, hasta el día de hoy no lo hice justamente porque dije, bueno, el día que yo tome este tema para trabajar y hacerlo de verdad, no va a ser por una cuestión de plata, no va a ser por una cuestión de poder trabajar para una editorial o para otra, sino porque encontré la historia que quiero contar respecto de esto, ¿no? Como una cuestión de búsqueda más personal. Pasó acá cuando vino un editor de Francia, de Glenat, una de las editoriales más importantes, que todo el mundo le llevó proyectos y al final no terminó comprando nada. Y en una charla que dio en Rosario, en Clapambum, recuerdo que dijo, sí, yo vi todos los proyectos, pero no entiendo por qué vienen con historias de piratas, de ciencia ficción, de esto, del otro. ¿Por qué no me cuenta la historia de la ESMA?
La ESMA es un centro de detención clandestino, el más terrible de todos durante la dictadura, que el tipo cuando vino acá a Buenos Aires lo fue a visitar, quedó muy impresionado, y claro que es impresionante. Entonces después no entendía cómo ninguno de los proyectos que le estábamos presentando tenía que ver con eso. Y bueno, no hay tantos proyectos sobre eso porque es muy difícil escribir sobre eso. Nos compromete. Claro, hay un compromiso que va más allá de lo emocional o de lo ético, ¿no? Es importante ponerte vos en el lugar de ser el que va a narrar esa historia. Se ha hecho muchas veces y se ha hecho muchas veces mal, ¿no? Entonces es un tema que por ahí desde afuera no lo ven. Tipo, ¿por qué no contás esta historia que es tan buena? Mirá, y allá no tenemos esto, ¿no? Hay la ESMA. No hay, Cuando los esa, estereotipos vienen cargados de afuera, están, o sea, están libres de carga emocional, incluso de causas históricas o de conceptos mucho más profundos. Es decir, Colombia, sí, el lugar donde viven los narcotraficantes. Pero bueno, es la mirada de afuera. Y uno tiene que luchar contra la mirada de afuera, sobre todo cuando el estereotipo te marca qué historia vender. Y andás a ver, nosotros somos, con Diego, somos los hijos de la generación del golpe de Estado. O sea, si nosotros tuviésemos una historia relacionada a la dictadura que nos involucrara emocionalmente, nos sería muchísimo más difícil todavía. Pero como generación ya nos cuesta meternos en el tema, por muchos motivos, ideológicos, personales, por los que fuere. Son temas delicados. Me imagino que con los estereotipos a nivel regional, en otros lugares, pasa lo mismo. O sea, yo no sé si de repente alguno de ustedes tuvo la desgracia de estar cercano a alguna problemática que tenga que ver con el narcotráfico, qué sé yo. ¿Y por qué tan liviano vienen a decirte, ay, ¿por qué no conoces algo de narcotráfico? ¿Viste? No, pará. Yo no soy el estereotipo. Soy una persona que vive en este lugar y este lugar tiene mucha historia y nos ha pasado muchísimo. Y nos sigue pasando muchísimo. Entonces, bueno, a mí me pasó al revés. A mí me pasó hablando con una chica alemana que yo le decía que había nazis en muchas de mis historias, ¿no? Que están en el autómata del desierto hay nazis, en el del hotel hay nazis, y claro, nazis es como un zombie, ¿no? Están los ninjas, los zombies y los nazis. Para nosotros es eso. Es como un muñeco que vos pones en la historia y es un nazi, ¿no? Como hay ninjas o zombies. Y claro, la alemana me decía, es un horror lo que estás diciendo. Porque para ella es parte de su historia personal los nazis, no es algo menor. Es algo muy importante. Y de hecho me discutía que para ella todos los usos que se hacen en Occidente en general de los nazis como una figura pop, casi de cultura popular, es una forma de apropiación cultural para ella. sí. Entonces yo la miraba tipo, mira, entiendo que te puedo ofender, pero para vos es algo muy grave, que debe ser como para mí los desaparecidos, o andás a saber qué tema, pero lo cierto es que apropiación cultural es un poco mucho, porque la apropiación cultural en general es de una cultura poderosa que se impone a una menos poderosa, ¿no? Entonces puede haber apropiación cultural de Europa a Sudamérica, por ejemplo. Pero de Sudamérica a Europa es medio extraño, por lo menos. Pero me acuerdo de discutir eso y a mí me costaba mucho entender por qué se podía llegar a ofender a esta mujer alemana, porque yo había puesto nazis robot, por ejemplo. Como con una despreocupación total, porque uno viene viendo en la industria cultural un montón de ejemplos de usos de populares, digamos, de pop art del nazi, ¿no? Desde Tarantino hasta un montón de películas o de historietas donde los nazis son caricaturescos, son una especie de monstruito, ¿no? De Hellboy, por ejemplo. Y a veces uno no entiende eso. Entonces, ahí me puse un poco en el lugar de estos franceses que con mucha liviandad te dicen, hacete una de los desaparecidos, o de, no sé, de la violencia política en Sudamérica, como si nada. Claro, bueno, saben, este tipo no lo está haciendo de desconsiderado con uno, es que realmente no entiende cómo es la cosa, ¿no? Me puse un poco en el lugar del otro en ese momento. Lo que pasa, Bueno, perdón, lo que hay que rescatar de esto es que uno no tiene que caer en un lugar como creador desde la mirada de ellos, sino desde la nuestra. Entonces uno por ahí puede tocar ese tema, pero desde nuestro lado. Uno tiene que estar despierto como para que no nos dejen influenciar sus miradas. Porque sus miradas están llenas de estereotipos. Y nosotros la vivimos acá.
Lo que se presenta habitualmente a la hora de presentar un proyecto personal que vos quieras hacer, por ejemplo, como guionista con un dibujante, tenés que presentar una carpeta, que es el proyecto, que más o menos consta de una tapa, es importante hacer una tapa, una sinopsis de máximo 1,5 páginas, 2 como muchísimo, que sea el resumen de toda la historia, y después sí una muestra de las páginas, que pueden ser 6, 8 páginas más o menos, que no hace falta que sean las del principio, pero sí tienen que ser unas páginas que sean consecutivas, para poder ver cómo uno narra una historia en varias páginas, una escena, por ejemplo, y que de alguna forma vendan el proyecto porque muestren lo que es importante para el proyecto. Entonces, no sé, si hay naves espaciales que exploten naves espaciales, ¿no? Que muestre un poco lo que vos querés contar en esa historia. Eso es lo básico. Después hay cosas que se le pueden sumar, tipo el currículum de cada uno, o un dossier sobre la documentación que se haya hecho, sobre todo si es una historieta histórica. Yo siempre sumo un dossier de documentación que suele ayudar a que se venda. Pero lo principal es eso, la tapa, la sinopsis y las muestras de páginas. Después, con lo que es un portfolio de dibujante, eso lo puede contar mejor Dante porque es otro tipo de objetivo también. Muchas veces un dibujante, muestra un portfolio personal de su trabajo, no tanto para vender un proyecto específico, sino para que le den trabajo desde afuera, por ejemplo, de guiones de franceses o de americanos, de estadounidenses, para que uno dibuje. Entonces ahí lo que hay que armar es un portfolio profesional que hay que empezar a mandar y a tratar de conseguir trabajo, cosa de la que yo sé mucho menos porque no lo hago, pero Dante sí que por ahí sabe mejor sobre esto. Sí, bueno, respecto a lo de vender, son dos cosas diferentes. El vender una obra, primero, cuando uno tiene una idea y un proyecto ya definido, hay que armar una carpeta como la que decía Diego, con esas partes, digamos, diseño de personajes, diseño de escenarios, una sinopsis, unas páginas de muestra, mostrando lo mejor de la historia. En general, siempre elijo las primeras páginas, que es como introductorio, y el supuesto editor puede quedarse con ganas de ver más. Una vez que se arma el proyecto, uno tiene que pensar a qué editorial lo va a mandar, que eso es algo que se comió Diego recién, que tiene que ver con estudiar el mercado y ver qué editoriales son las que le podrían echar el ojo a tu proyecto. Es importante porque si no uno tira tiros al aire y no la va a pegar, o va a ser mucho más difícil. A mí me pasó que yo durante un tiempo hice la curaduría o el seguimiento de talleres para armar carpetas para presentar a editores que venían acá al país para eventos de historieta. Y había casos de que venían, por ejemplo, editores de Marvel, y había chicos que traían sus carpetas que habían preparado para mostrarle. Y estaba lleno de personajes dibujados, como por ejemplo, no sé, Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Yo decía, ¿vos sabés quién viene? Sí, fulano. Sí, fulano ¿desde dónde? De Marvel. Y todos tus personajes son de DC. Primero, fíjate a quién le vas a mostrar tu producto. Porque si no, no vas a entrar. O te va a costar mucho más. O sea, tenés que vencer una barrera que es la del contenido. O sea, el editor tiene que decir, bueno, obviemos que son personajes de la competencia y pensemos que dibuja bien. Entonces se le puede encargar mis personajes. Bueno, pero ya es un trabajo extra que le estás dando al editor que no tiene sentido. Si a vos te gusta dibujar los personajes de DC, anda a venderle a DC tu trabajo. En el caso de que seas dibujante y que quieras entrar, ¿no?, a una compañía como esas. Pero bueno, específicamente respecto al proyecto que uno arma y arma la carpeta, sí, tiene que tener esas partes y después pensar muy bien a qué editorial vendérselas. Hay editoriales que publican cierto material y editoriales que no, entonces hacer como un estudio del mercado y ver a dónde conviene enviar el material. Esto te alivia mucho el trabajo porque incluso hay editoriales que son buenísimas pero nunca responden los mails.
Entonces eso te hace perder tiempo, te hace desgastarte, te hace ilusionarte, te hace creer que puede andar. Y por ahí no te contestan los mails porque o no les interesó el trabajo, o nunca les llegó, o son maleducados. Entonces, para no estar en el aire, uno tiene que ir como completando una grilla de editoriales y decir, esta es buena, esta responde, esta no, esta sí. Y una vez que tenés como el panorama armado, decir, bueno, voy a apuntar mi proyecto a tal editorial, como para ir a lo seguro. Estas cosas te lo da la experiencia, te lo da el entrenamiento de mandar proyectos. Yo les recomiendo encarecidamente que hagan proyectos y manden, siempre. Y no tengan miedo de mandarle a las grandes, a las chicas o a las medianas. El primer proyecto que yo hice de historieta, lo hice sin internet. Lo hice grabando en un CD-ROM, que es, por ahí no saben lo que es. Un CD-ROM es un disco compacto donde se guardaba material digital antes de que existieran las páginas web. Hice una presentación interactiva en un CD-ROM, un delirio. Y mandé por correo postal a las editoriales europeas un proyecto que yo había hecho con una guionista que se llama Laura Vázquez. Por ahí Diego la conoce. Me suena. Ese Es proyecto es mi ex mujer, aclaramos. ni más ni menos que era una carpeta de presentación de proyecto, como la que había dicho Diego, pero digital. Y la vendieron. Se la vendimos a Astiberri, que es una editorial española muy prestigiosa, que en aquel momento estaba como empezando, y yo no lo podía creer porque fue mi primer proyecto. Después vino Norma Editorial con Diego, que vendimos el Mortero Zabaleta, de una manera bastante similar. Mandamos el proyecto, esperamos la respuesta, nos dijeron que sí, no lo podíamos creer, dijimos, bueno, vamos a hacer. No, fue así. Ahí te acordás vos mal. Bueno. Yo eso tuve que ver. Lo vendí allá. Lo vendí en España ese proyecto. Bueno, lo estoy romantizando un poco. Pero lo que voy es a que no hay que achicarse, no hay que minimizar lo que uno hace ni creerse menos porque la editorial es muy importante. Si ustedes tienen un proyecto y lo quieren mucho y le ponen mucha garra y corazón, entonces véndanlo con todo, crean posible vendérselo a una editorial grande o a la que ustedes quieran. Después ven, las respuestas siempre son de muchos colores, digamos. Pueden ser respuestas negativas o respuestas... A mí no me han contestado nunca mensajes, o me han contestado muchas gracias, pero no me interesa, o me han dicho cambia tal cosa o tal otra, o no tiene nada que ver con el perfil de la editorial. Las respuestas de las editoriales es como que te van como acomodando en ese listado que yo digo que hay que hacer de las editoriales, te van acomodando quién es quién. Y ahí en ese aprendizaje te podés después ubicar para venderle a quién cada proyecto. Eso respecto a los proyectos. Y después a la carrera individual, digamos, como dibujante, se trata de armar un portfolio profesional lo más serio posible. Hay un montón de portfolios en internet que uno puede ver como referencia de grandes dibujantes que sirven para tener una idea, pero en general hay que mostrar lo mejor que uno puede hacer en el tiempo que espera un trato profesional. Acuérdense que el ABC del trato profesional para dibujantes es tiempo y forma. Hay que cumplir en tiempo y en forma de lo que se ofrece en el tiempo que se pacta. ¿Sí? Entonces, si vos sos consciente que lo que haces está a ese nivel y lo podés entregar al tiempo que se pide, eso mostralo. Eso es lo que vas a poder vender y armar un proyecto, un portfolio digital, y lo ideal es tener una página web donde ponerlo. Si no se puede eso, bueno, armar entonces en un PDF una serie de ilustraciones representativas de lo que ustedes pueden hacer y mandarlo por mail a determinadas personas, ir buscando qué editorial o qué editor puede llegar a interesarse en el trabajo que hacen. Pero eso es en el caso de yo vendo mi servicio, ¿sí? O sea, el editor tiene un guionista en su casa Encerrado. y está buscando, sí, encerrado, está buscando un dibujante. Entonces vos te vendés como dibujante y el editor decide, bueno, a vos como dibujante te sumo a mi guionista que tengo en su casa y juntos armen una historia que yo la publico. Entonces, en ese caso, vos sos mano de obra. Sos el
el empleado que va a trabajar para el editor y el editor te da el trabajo. Es distinto a yo te vendo un proyecto que es mío, es mi obra, ¿sí? Son caminos, algunos son más espinosos que otros, y yo considero que el más gratificante de todos es el de vender la obra de uno. Pero para vender la obra de uno tiene que tener obra. Hay muchos dibujantes que no tienen obra porque no pueden desarrollar una carrera desde la creatividad. Y tienen mucha técnica y son muy buenos dibujantes y todo, pero no les sale hacer historieta, no les sale hacer obra. Saben trabajar con guiones que les dan y son muy buenos. Yo tengo un montón de amigos que trabajan así. Son geniales, trabajan para Estados Unidos, para Europa, bárbaro, pero no saben crear una historia de cero. Y hay otros que no, que son autores integrales y pueden generar su propia historia. Y hay trabajo para todos, a eso voy. Hay que trabajar fuerte y ser muy bueno en lo que uno hace. Pero se puede. Estoy leyendo mucho ahora en cuarentena. Yo leo todo digital, o sea, me bajo todo pirateado, lo pongo en mi tableta digital y leo ahí, la mayoría de todo lo que leo. De hecho, si me compro un libro en papel, me lo bajo en digital para leerlo en la tableta. Prefiero leer en la tableta que el papel, de tanto que me acostumbré ahora. Y sí, estoy leyendo mucho ahora. Me leí todos los libros de Simon Hanselman, que es un autor que me encanta, me gusta mucho. Leí uno, me fascinó y busqué todo lo que encontré. Cada libro tiene más de 200 páginas, o sea que leí un montón de Simon Hanselman. Todas las historias de Meg, Mog y Owl, que es una bruja verde, no sé si la conocen, una bruja verde, un gato que es su novio y un búho. Es maravilloso, me encantó y nada, quiero poder seguir leyendo. Pero ahora para saber las nuevas historias de estos personajes hay que entrar a Instagram y porque la vas publicando en Instagram. Y después también leí muchas historietas de autor francesas, muchas de dos autores que me gustan mucho, que son Smolderen y Alexandre Clarisse, que les tendría que mandar para que vean un poco de qué se trata. Tiene un estilo muy, muy impresionante, el dibujante que me gusta mucho. Leí otro que se llama El hombre garabateado, que salió una edición en Astiberri, la historieta originalmente también es francesa. Muy rara, un policial muy extraño, medio metafísico, muy larga también, excelente, de Frederick Peters, es el dibujante, es bárbaro, es muy bueno. Y algún que otro manga también, sobre todo manga seinen o gehika, que son los géneros para adultos del manga, que son los que más me gustan a mí. Así que sí, estuve leyendo un poco de todo eso, un poco de todo. Siempre trato de abrevar de diferentes fuentes. También veo mucho cine o leo literatura, que me parece algo muy importante para los autores, que es no nutrirse solamente de historietas, porque para mí es como tener una pizzería y solo comer pizza. Podés tener una pizzería y hacer un tipo de pizza específica, pero en tu casa vas a comer un poco de todo, tenés que nutrirte de todo lo demás, aunque sigas haciendo pizza. Entonces yo, por más que voy a hacer historietas y cubriendo ciertos estilos y géneros que son los que más me gustan, como la ciencia ficción o lo histórico o lo experimental, hice muchas historietas experimentales, trato de ver y leer de todo, no solamente historietas, sino ahora, por ejemplo, estoy viendo muchísimo cine francés, que hacía rato que lo tenía abandonado, y me parece que eso es parte de la nutrición que hace a un guionista y a un dibujante para que tu estilo y tu trabajo justamente provenga de muchas influencias mezcladas y de todo tipo, que es lo que puede pasar como con El Asco, que ahora es una obra que es original, que es difícil encontrarle cosas parecidas, porque en realidad viene de influencias cruzadas de muchas artes diferentes, del teatro, de la literatura y de otros ámbitos, ¿no? Creo que eso nutre y te hace ser un artista distinto, diferente, con una propuesta original, que si solo estás leyendo historieta todo el tiempo, y peor si es solamente un tipo de historieta, tipo solamente superhéroes, y lo más probable es que termines repitiendo lo que estás leyendo, por más que sea muy bueno, difícilmente sea original si solamente estás repitiendo lo que lees, ¿no? Entonces un poco, y me parece muy importante esto, ¿no? De nutrirse de todos lados, de ser curiosos, de leer mucho, de ver películas, de ver documentales, y a la hora de leer historieta, tratar de leer de todas partes, ¿no? En todo el mundo hay historietas buenísimas, no hay que quedarse solo con un país o solo un mercado, y hay que investigar. Por eso para mí es toda una deuda pendiente conocer qué es lo que se hace en el resto de Latinoamérica
si bien viajé y conocí bastante de lo que se hace en muchos lados, me di cuenta, o sea, viajé lo suficiente como para darme cuenta de todo lo que no conozco, no lo que sí conozco, ¿no? De haber ido a Colombia y pasar por Cali y Bogotá y ver que había un montón de autores de los cuales me pude traer, no sé, 10 libros, porque me traje un montón, pero hay mucho más que 10 libros y siguieron saliendo libros de los cuales por ahí ni me enteré. Y entonces te da un panorama y una visión de todo lo que te falta saber sobre lo que se está haciendo en el resto de Latinoamérica, que es un montón de culturas que son mucho más parecidas a la de uno que por ahí a las europeas, ¿no? Y sin embargo están más lejos. Yo conozco mejor lo que está pasando en España o en Francia que lo que está pasando en Colombia o en México o en Chile. Y no tiene mucho sentido eso. Pero bueno, se ha dado así. Hay poca circulación de material online como para leer. Como ustedes pudieron leer el Asco, fue porque yo un día decidí subirlo, un poco porque su génesis había sido también en internet, en el blog. Pero eso debería pasar más. O sea, estaría bueno poder entrar y poder leer un sitio o un blog o lo que fuera donde existan historietas de toda Sudamérica donde uno pueda elegir, bajarlo y leerlo, ¿no? Mínimamente para conocer qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, creo que este tipo de intercambios ayudan a que eso vaya pasando, conocerse, intercambiar material. Y estamos en una situación mejor que hace unos años, aunque falta muchísimo. Ahora por lo menos sabemos quiénes son los que están en los otros países, ¿no? Yo conozco gente, varios países que sé que están trabajando. En Colombia está Pablo Guerra, José Campo, están los chicos de Entre Cómics, como que de a poco me voy armando un mapa mental de la gente que está trabajando en cada país, y es un adelanto, ¿no? Antes ni siquiera sabía quién estaba. Y a poco creo que vamos a ir llegando a eso de que empiecen a viajar las obras y nos empecemos a leer entre todos. Pero bueno, es un mercado de, no sé, 800 millones de habla hispanohablantes, que estamos un poco desperdiciando porque nos quejamos de que no tenemos un público masivo, de que faltan lectores, y después resulta que tenemos un montón de gente que habla el mismo idioma que nosotros que ni siquiera estamos intentando llegar a ellos. Nos quedamos con nuestro círculo íntimo, con los dibujantes que conocemos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra ciudad, y no salimos mucho de ahí, sobre todo si publicamos libros, porque los libros después no viajan demasiado, salvo que viaje a algún evento, la distribución no llega, ni siquiera llega al resto de Argentina. Se distribuyen por Buenos Aires y los alrededores, y para que un libro nuestro llegue a alguna ciudad del interior es muy difícil, es complicado. Así que creo que, bueno, este tipo de cosas así online que ha propiciado la cuarentena empiezan a servir para esto. Sí, bueno, en mi caso no tengo el ejercicio de leer en pantallas, me provoca mucha molestia. Entonces leo libros, soy muy fetiche de los libros y del papel. El tema es que me cuesta más conseguir material latinoamericano. En la cuarentena estuve dedicado más que nada a atender cosas pendientes. Tenía un montón de lecturas pendientes que las tengo todavía, pero voy achicando la pila de a poco, voy leyendo cosas que tenía agregadas. Tenía muchos autores españoles y de distintos lugares que, nada, ahí esperando la lectura. Mucho clásico también de acá. Se ha publicado muchísimo material últimamente, hay muchísimo material nuevo para leer. Y es un problema, porque vas juntando libros y no te da el tiempo. A mí no me da el tiempo para leer tanto. La verdad que yo admiro mucho la apertura que tiene Diego para leer y para sumar información. Todos los nombres que tiró realmente me sorprendió. Pero bueno, calculo que tiene que ver con ese ejercicio de leer en digital, que a mí me cuesta tanto. Estuve viajando, fui a Guayaquil hace un par de años y ahí tuve como un pantallazo de algunos autores y historieta que se está publicando, pero también con mucha limitación, no pude traerme tanto material. Y es una materia pendiente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Diego de poder nutrirse, esto de aprovechar todas las ramas del arte posibles para poder aprender y para poder sumar a lo que uno hace como experiencia, es fundamental. Hace poco me pasó una experiencia que la voy a contar porque fue es muy ilustrativa.
un compañero de trabajo me invita a ir a una feria de fanzines que se hacía en un centro cultural acá en Buenos Aires. Y yo la feria de fanzines me las conozco también, como igual que Diego, bastante, porque es de donde venimos nosotros. Sabemos lo que es. Y no tenía muchas ganas de ir. Pero fui igual porque me insistieron, entonces fui. Entré y llegué temprano, se estaban armando. Entonces me encontré con la situación de que estaban poniendo cosas arriba de las mesas y los trapos y qué sé yo. Y empecé como a respirar hondo, a transpirar frío, a decir, no tengo ganas de encontrarme de vuelta con esta gente y con esta situación de la historieta autogestiva que se vende, qué sé yo. Entonces me fui, le mandé un mensaje a mi compañero diciéndole, disculpame, pero no me banqué el centro cultural, porque aparte ese centro cultural particularmente le tengo bronca porque es muy snob, que es el Centro Cultural Recoleta. Y yo me peleo mucho internamente con esas poses snobs del arte, ¿sí? Cruzando la avenida está el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un lugar del arte clásico por excelencia, el canon del arte de muchas épocas aparte, desde el Renacimiento en adelante. Y dije, bueno, voy a ir ahí, de vuelta. Ya añares que no iba, y entré, y fue una experiencia tan enriquecedora, me sentí tan emocionado por volver a ver esas obras que había visto cuando estudiaba hace 1000 años, que valió la pena olímpicamente. Yo dije, realmente hay que encontrarse cada tanto con los clásicos, con el arte original, el que abrió las puertas y el camino a todo lo que vino después. Uno tiene que, a nivel nutritivo, dentro del léxico que manejaba acá Diego, también tiene que volver a las fuentes cada tanto, porque hay cosas que se olvida uno, hay cosas que pasan, hay cosas que por ahí quedaron en el recuerdo y después se van. Entonces uno tiene que tener el ejercicio de consumir lo que se produce hoy en día para ver qué es lo que está pasando, cómo resuena el arte contemporáneo. Pero por el otro lado también poder salirse de ahí y volver a los clásicos, revisar de dónde venimos. Yo soy muy fanático de la historia del arte y ahora estoy leyendo un libro que tiene que ver con las vanguardias en Argentina. También afecta a Latinoamérica. Desde la llegada de Colón hasta hoy, o hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Un pantallazo bastante cargado de data y de información, que está buenísimo, a mí me encanta, y me parece que siempre que uno revisa los clásicos o revisa la historia, termina como comprendiendo el presente, y cuando ves lo que está pasando hoy en día en el presente, podés tomar como un cierto parámetro más completo de todo lo que tiene que ver con la cultura nuestra. Eso es imposible que no afecte tu trabajo. Aparece si está incorporado, aparece. Aparece la formación clásica, aparece la nutrición que uno puede tener al poder observar arte clásico, poder leer clásicos, poder leer literatura, poder ver teatro, poder escuchar música de distintos lugares, todo suma. Así que lo que estoy leyendo es bastante abierto, estoy leyendo cosas de historia y cosas que están pasando ahora. O sea, creo que hay que hacer eso.